¿Qué tal, mis amigos? Buenos días. Qué gusto saludarlos desde acá del noticiero El Vigilante y Cambio Radical. Es una gran bendición para nosotros poder compartir con ustedes este tiempo de análisis y poder opinar acerca de las realidades sociales de nuestra amada nación, que también tiene mucho parecido también con otras naciones de nuestro hemisferio americano. Hoy estamos aquí con nuestro amigo Manuel Vélez y vamos a tener un tema sumamente importante en todos los aspectos y en todos los roles que tanto hombres como mujeres jugamos en nuestra vida, en los diferentes círculos de influencia en los que nos movemos, desde el círculo más pequeño, íntimo de la familia, hasta los espectros más grandes de nuestra política nacional. Así que, bienvenidos, Manuel Vélez. ¿Qué vamos a hablar hoy? Muy buenos días. Qué honor poder llegar a cada uno de las personas que están conectadas hoy a través de las distintas plataformas. Nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo siempre es ahí dejar una semillita sembrada, provocar un despertar en el pensamiento, en la conciencia de cada persona, de la importancia que podamos construir un país diferente, un país distinto, ese país en el que todos verdaderamente soñamos. Y para ello creo que es importantísimo siempre en nuestro diario vivir, tomar como base y agarrar como base fundamental la palabra del Señor. Y hoy queremos hablar acerca de el gobernar con sabiduría, y la sabiduría provoca en nuestras vidas unidad. Hoy, sorpresas, noticias, debates, situaciones polémicas en el ambiente político, y nosotros, por medio de la palabra del Señor, como lo acabo de repetir hace un momento, que es fundamental en el diario vivir del ser humano, queremos hacer nuestro pequeño aporte, nuestra opinión desde el punto de vista espiritual y bíblico. ¿Cómo es que podemos nosotros hoy gobernar con sabiduría? Así que un honor poder llegar a cada uno de ustedes, un privilegio poder llegar a cada uno de los que están conectados en las distintas plataformas. Y cuando yo leo la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 12, verso 25, dice que un reino dividido no puede prevalecer a sí mismo. Una casa, una familia, una empresa dividida no puede sostenerse a sí misma, y hoy estamos en una situación caótica, en una situación bastante difícil, las redes sociales saturadas de información y seguramente también de desinformación, pero lo cierto es que hoy cada ciudadano como nosotros y guatemaltecos tenemos que estar atentos a lo que surge en nuestro país para ser protectores y defensores de las cosas buenas que traen beneficio a la nación, Carlos, en esta mañana. Fíjate, mi querido Manuel, que justamente el texto que nos acabas de dar acerca de un reino dividido no prevalece, sino que en sí mismo es asolado, terminado, destruido. Eso es lo que estamos viviendo en muchísimos aspectos, digamos, de la sociedad. Hoy dicen las estadísticas que hay más divorcios que casamientos, que matrimonios. Eso significa que hay mucha gente que decide solo unirse. Aquí en Guatemala le llamamos unión de hecho. Solo se unen para convivir y pues así formar su familia. Ya no hay esa formalidad de ir ante un abogado, juez, alcalde en algunos lugares y formalizar ese compromiso de amor que ellos tienen. O sea, hoy hay más divorcios que matrimonios. Ya solo ahí podemos ver entonces que el tema en sí, el tema familiar, se ve dañado. Y eso tiene que ver incluso con la formación de principios, de valores, o sea, la cultura en la que hoy estamos siendo arrastrados, donde muchos ponen como excusa que un documento no significa fidelidad, amor o estabilidad.
Sin embargo, entendemos que el compromiso formal de formar una familia, eso permite un ambiente de seguridad para ambos, de compromiso y, por supuesto, se habla acerca de esa relación a largo plazo. Y así sucesivamente podemos ir subiendo el tono en asuntos sociales. Si habláramos de una iglesia, lógicamente estaríamos hablando de una iglesia dividida, pues se va a ver destruida. Y hoy en día el alcance de las redes sociales pues llega a muchos lugares, a un sinfín de lugares, y cada cosa, cada suceso del día hoy es tomado a través de una cámara, de un teléfono que cualquier persona tiene, y luego pues se sube a las redes sociales y se hace viral. En ese sentido, quisiera decir que el contexto de ese suceso, mi estimado Manuel, es que Jesús realiza un milagro y dice que expulsa a un demonio, a un espíritu inmundo de mudez o mudo. Y cuando expulsa, dice que entonces vienen los enemigos de él, ¿verdad? Sobre todo aquellos que eran estudiosos de la Torá, los fariseos, llegan a decirle, a acusarlo de que él está expulsando el demonio por Belcebú, por Satanás. Y entonces el Señor mismo da una lección ahí donde dice, ¿cómo un demonio puede sacar a otro? Ningún reino se divide porque es asolado, y el reino de las tinieblas está tan unido. Vemos que hay principados, gobernadores y demonios, o sea, todo está en un orden militar prácticamente para cumplir una función. Y de ahí sale este texto donde podemos nosotros entender que si nosotros como sociedad terminamos fracturada y fragmentada, pues lógicamente pierde el país. Bueno, es importante cuando hablas acerca de las estadísticas, ¿verdad? Que hoy hay tantas situaciones. Mencionaba la de hoy hay menos matrimonios, creo que hay más divorcios que matrimonios, correcto, ¿verdad? Y así sucesivamente pueden existir muchas cosas dentro de la sociedad. Y cuando hablamos a través de este versículo de un reino dividido no puede prevalecer, no puede sostenerse a sí mismo, nos encontramos ante una situación hoy en el país políticamente muy fragmentada. Y creo que los actores de gobierno, los actores de la política actualmente, por supuesto, no todos, pero en su gran mayoría, no se han puesto a pensar en la gran rivalidad que se está formando dentro de la sociedad. Y como bien decías, hablando de las redes sociales y de la tecnología, hoy una noticia, hoy cualquier suceso, inmediatamente es subido a las redes sociales porque todas las personas tienen acceso a la tecnología, a un teléfono, e inmediatamente se sube a las redes sociales. Y el que estemos divididos no solo divide la sociedad, sino que también eso crea una inestabilidad, porque como hay rivalidad, se crea una inestabilidad y por lo tanto esa debilidad provoca caídas o provoca una caída. Así que no podemos estar divididos, pero sí lo estamos. Y lo triste de esto es que se está dividiendo la sociedad. Está creando conflictos, está creando rivalidades, está creando ataques. Hay ataques cibernéticos, hay ofensas, maltratos uno contra otro. Como decía hace un momento, ya sea por la buena información o por la desinformación que estemos teniendo. Y eso crea conflictos, eso crea guerras dentro de nosotros mismos. Y eso no es conveniente para nuestra sociedad. Eso no es conveniente para la niñez, eso no es conveniente para la juventud, eso no es conveniente para los adultos, no es conveniente para la gente de la tercera edad. Así que hoy tenemos que, de alguna manera,
encontrar la salida a lo que actualmente estamos viviendo en este país también, Carlos. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. También podemos aplicar esto a liderazgo. Así como una mujer edifica su casa, un líder sabio edifica su reino. La sabiduría construye estructuras firmes. La necedad genera caos, que es lo que hoy estamos viendo. Mire, gobernar implica cerrar brechas, reconciliar diferencias y establecer una visión común. Hoy vemos con mucha preocupación el hecho de que los que están dirigiendo el país, y en este caso hablando muy específicamente del presidente de la nación, con una posición prácticamente de ingobernabilidad, empieza a tomar decisiones incorrectas, decisiones que no unifican, que no unen, que no traen reconciliación, sino que todo lo contrario, provocan caos, provocan problemas, están provocando las diferencias, y hoy vemos con gran tristeza, con gran preocupación, el hecho de que hace un par de días nos estamos enterando que lamentablemente resulta que él tomado una decisión ejecutiva sobre el derecho internacional a favor prácticamente de las grandes organizaciones supranacionales en contra de la propia soberanía del país, donde pues no se le consulta al pueblo, no se le consulta a los diferentes entes estatales, ni a la Corte de Constitucionalidad, ni tampoco a los diputados. O sea, no hay un consenso, simplemente se toma una decisión unilateral, sin consenso, y yendo en contra completamente de todo el sentir y de toda la cultura del país. Una cultura de valores, de principios, se ve afectada por la imposición desde lo más externo de estas grandes instituciones que tienen otra visión de la vida, de la familia, del matrimonio, tienen otra visión completamente diferente a la visión que en este país tradicionalmente tenemos, una visión, por ejemplo, hablando del matrimonio y la familia, una tradición que está basada en los principios judeocristianos, donde podemos ver que hay una estabilidad para el hombre, para la mujer, para los niños, para la familia, un desarrollo social, un desarrollo donde todos tenemos un rol, cada uno. Y estas grandes instituciones tienen otra visión, una visión completamente degenerada prácticamente, que va en contra de lo que nosotros tenemos como base en nuestra familia, y así en aspectos incluso de asuntos religiosos. Entonces entendemos nosotros que a quitar ese artículo, esa reserva del artículo 27, vemos nosotros que prácticamente es abrirle la puerta a que muchas cosas puedan ingresar al país por imposición, no porque al final de cuentas el pueblo de Guatemala vea eso con buenos ojos, todo lo contrario. En este país somos un país conservador, un país cristiano, un país con principios y con valores, y respetamos esa naturaleza, respetamos la identidad biológica del hombre y de la mujer. ¿Cómo ves hoy la doble moralidad del presidente hablando en las noticias y felicitando al nuevo Papa? Que entre comillas hay una creencia en un Dios, pero violentamos las reglas que realmente la Escritura nos demanda. Creo que a los servidores públicos se les ha olvidado que ellos son trabajadores de los ciudadanos de Guatemala, porque Guatemala somos todos, ¿verdad? Y por lo tanto creo que la función de la asignación que cada uno de ellos debe de hacer es hacer bien el papel que hoy les corresponde en el puesto que están y implementar leyes, poner leyes que no estén
supervisadas por los otros entes de justicia dentro del país, es violentar la ley. Llama mucho la atención porque Pablo en algún momento le habla a la iglesia de la importancia que se esté de acuerdo y que no existan las divisiones para mantener la armonía. En otras palabras, ahorita estamos viviendo una confrontación, ¿verdad? Por las situaciones que se están dando y que necesitamos de alguna manera entender, y a veces quienes más defienden o quienes más alegan, ¿verdad? Y a veces hasta con falta de respeto, son los que menos enterados están de lo que verdaderamente está sucediendo. Yo creo que hoy es tiempo de poner los pies sobre la tierra y debemos de pensar y de hablar con toda claridad a los que tenemos el acceso a estar en las redes sociales, los que somos influencers de alguna manera, hablar con verdad y con claridad de lo que hoy nosotros necesitamos en nuestro país. No podemos quebrantar los principios y los valores que esta nación como visión mantiene en su creencia en Dios, independientemente de la religión que alguien pueda profesar. Así que hoy creo que sí estamos creando un conflicto, una rivalidad, ¿verdad? Un partido y otro partido, y no hablo de partidos políticos, hablo de personas, de grupos de personas, ¿verdad? Por lo tanto, creo que es preciso que la gente que está en el gobierno piense en el desacuerdo y en la rivalidad que pueden provocar en el país, porque este programa es dirigido para eso, ¿verdad? Por eso se llama Líderes sin Filtro, y nosotros creemos que de alguna manera es importante que esta semilla, que si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y a ser dirigidos con sabiduría, nos vamos a ahorrar un montón de problemas, que es lo que hoy nos está quejando, la poca sabiduría, la falta de liderazgo. Correcto. La sabiduría en el gobierno, comienza con la capacidad de no solo discernir, sino de preservar la unidad. De hecho, imagínate que en todo caso el presidente de la República ha llamado a generar la unidad nacional. Él representa la unidad nacional. ¿Cómo es posible que a ellos se pasen por alto o lo ignoren completamente cuando saben el origen de este país, cuál es la identidad de este país? Fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, del alto porcentaje, y esto lo tenemos que mantener, digamos, fresco, cuando hablamos de un alto porcentaje de cristianos en Guatemala, hablando de todas las religiones que tienen a Cristo como base, ahí entra la evangélica, la católica y algunas otras denominaciones, que Cristo es el centro. Estamos hablando del más del 95% de los habitantes del país. Eso significa que ahí entran todos los grupos étnicos del país, los ladinos, los mestizos, los indígenas de todo el país. Eso significa entonces que aún los pueblos originarios, como algunos le llaman, ellos también son cristianos, ellos también creen en Cristo y creen en la palabra de Dios, donde emana los principios y los valores que definen la vida, la familia, la libertad. O sea, yo creo que muchas veces con pequeños discursos ahí de odio que los generan desde sus propias plataformas, lamentablemente, tratan de buscar una división, y eso definitivamente no solo eso no les va a traer a ellos una consecuencia, porque todo lo que se siembra se cosecha, dice la Biblia, sino que también delante de Dios van a tener que entregar cuentas de su cargo. En este sentido, voy a hablarle un chapinismo. No es que muerto el perro se acaba la rabia, como dice el dicho. No, vamos a entregar cuentas. Aquí vamos a tener consecuencias, pero después de esta vida vamos a tener consecuencias. Así que nuestros gobernantes, nuestros
servidores públicos, tal como se me ha mencionado en este programa, son empleados del pueblo y deben responder a los intereses del pueblo, no a ellos no los contrató las organizaciones internacionales. Aquí quien les dio el trabajo fue el pueblo de Guatemala. Y el pueblo de Guatemala somos todos nosotros los ciudadanos de este país. Entonces, ¿qué significa? Nosotros necesitamos un líder que edifique, no que genere caos, no que genere problemas, sino que edifique. Porque si nosotros tenemos un gobierno con sabiduría, entonces vamos a decir que es como Jesús dijo, que edificó su casa sobre la roca. Pero un líder sin sabiduría es aquel que edifica sobre la arena, que va a tener una gran pérdida y lo sufrimos todos. Necesitamos entonces, señores diputados, dignatarios, los padres de la patria, que a algunos les queda muy grande ese título. Les pedimos que se levanten, que ustedes puedan levantar su voz. Entendemos todo la dificultad que muchas veces se genera en esos lugares. Sin embargo, recuérdense que ustedes se deben justamente al voto de los ciudadanos. Y los ciudadanos no van a olvidar sus acciones. Como dicen por ahí, no nos vamos a echar a todos en el mismo canasto, pero al que le quede el guante que se lo plante. Levántese, señor diputado, y defienda la soberanía del país, defienda a nuestra nación, defienda a los ciudadanos que le dieron la confianza de su voto. Asimismo, también llamamos a la CC, a la corte más alta del país. Son magistrados de esa corte tan importante. ¿Justo para qué? Para defender la constitución política de la República de Guatemala. Nuestro marco jurídico. Defiéndanla, por favor. A los abogados, a los entendidos, al pueblo de Guatemala, a los ciudadanos, a los líderes cristianos, evangélicos, religiosos. Pronúnciense, por favor, porque Guatemala es de todos y tenemos que defender nuestra amada nación. Como dijo por ahí alguien que ya falleció, que era alguien que salía en los medios, cuando hablaba de fútbol, decía, nuestro fútbol no será el mejor, pero es el nuestro. Y Guatemala, nuestros 108,000 kilómetros y un poquito más, pues no será el mejor país, ni será el más grande, ni el mejor, pero es nuestra tierra. Debemos salir en defensa de ella. Es nuestro país. ¿Qué legado, qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y recordar que estar en un puesto, en una posición, puede ser temporal, pero el señalamiento puede ser para toda la vida. Correcto. Así que cuando no existe esa unidad, y como decías, ¿verdad? Hablando de todos los entes dentro de las esferas de gobierno, deben de trabajar en favor del país, pero hoy lo que vemos es un circo. Hoy lo que vemos son envidias, orgullos, pleitos, conflictos, ¿verdad? Ver cómo se ataca al uno, o sea, todo este tiempo ha sido más de ver cómo se contraatacan, de sacar adelante el país. Y entonces cuando nosotros vemos que existe la división, ¿qué causa trae la división a una familia, a un matrimonio, a un país, a una nación, a lo que estemos por ejercer? Desacuerdos y conflictos. Y los desacuerdos y los conflictos pueden llevar no solo a la división de una comunidad, sino también a manifestar orgullo y egoísmo. Y el orgullo y el egoísmo lo que pueden traer hacia una persona es priorizar sus propios intereses. Y eso es lo que estamos viviendo. Prioridad de intereses, no prioridad de nación, no prioridad de ciudadanos, prioridad de nación. Y lo poco que puede salir a la luz que se hace en pro de los beneficios puede hacer más el show que todo lo que estamos viviendo. Así que por falta de liderazgo. Y como no existe un liderazgo que verdaderamente pueda ser eficiente y eficaz, eso causa la ausencia de visión. ¿Hacia dónde va Guatemala?
¿Hacia dónde vamos? O sea, no hay una dirección y esto está creando entonces debilidad, está haciendo a los ciudadanos vulnerables, está trayendo conflicto, está trayendo violencia, está trayendo pérdida de influencia en el ser efectivos, ¿verdad? Y hoy creo que todos tenemos que ser entendidos y todos tenemos que defender nuestros derechos como buenos ciudadanos. Y esto no va solo dirigido a los entes políticos, a los entes religiosos. Esto va a todos los que somos Guatemala. Todos tenemos un país diferente. Pues, ¿hacia dónde vamos, Carlos? Sí, fíjate que la Biblia nos habla a nosotros acerca del Salmo 133, que es un salmo pequeñito y que lo narramos muchísimos en los cultos. Cuando hablamos acerca del tema de la unidad, por ejemplo. Pero mira qué interesante lo del Salmo 133, que dice que cuando estamos juntos y cuando estamos en armonía, dice que pone dos comparaciones con el fin de decir qué genera el estar unidos, qué genera el que podamos estar juntos. Genera, y dice que es como el aceite, el óleo que es derramado sobre la cabeza del sacerdote, y menciona a Aarón, y que dice que ese aceite baja por las barbas y baja por todas sus vestiduras y llega hasta los bordes. O sea, ahí es la figura, digamos, de una nación, la figura de una iglesia, la figura de una familia. ¿Qué significa? Que todo comienza por la cabeza. Mis estimados amigos guatemaltecos, tenemos una gran responsabilidad cuando nosotros vamos a emitir nuestro voto. No, por favor, no elijamos personas que vamos a ponerlas a la cabeza, personas que cuando están ahí en la cabeza, definitivamente, la unción, mire que esto es muy triste para nosotros y al final de cuentas esto nos machuca los callos a nosotros, que de ahí, de esa cabeza baja hacia todo el cuerpo. Sí le afecta quién está en el poder a usted. Sí le afecta quién es el presidente. Por supuesto que le va a afectar, positivamente o negativamente. En este caso estamos viendo que negativamente, porque primero no escucha al pueblo, no escucha al pueblo que ya todos sabemos que está en tela de dudas su elección, pero al final de cuentas está en la posición. Entonces, dice que es como el buen óleo, como el aceite de la unción que viene sobre todo las vestiduras del sacerdote. O sea, todo comienza por la cabeza. Si la cabeza está mal, lo demás va mal. Por eso es que hablamos de liderazgo. Y Manuel, nosotros, ¿verdad? En esas clases magistrales que nos dan sobre liderazgo, cuando estuvimos en las aulas, para muchos que están todavía, ¿de qué se habla ahí en ese tema del liderazgo? Se habla que nunca, que el nivel de líder siempre estará por encima de aquellos que lo siguen. Nunca va a ser al revés. O sea, el desarrollo o el avance o el crecimiento o el éxito de aquella institución, y en este caso de una nación o de una familia, va el estándar, el nivel lo pone el líder. El líder es el que marca, digamos, el nivel de éxito. Y mira, una noticia de conflicto hoy, en este día, desde el día de ayer, el acuerdo 65-2025. Se ha visto por las redes sociales, ya a noticieros digitales, a abogados, pronunciarse acerca del tema. ¿Cómo vemos esa violación a la Constitución? Es como que el empleado, ¿verdad?, haga un negocio X con el cliente del dueño sin consultarle. Y hoy tenemos una situación caótica que desprotege muchas cosas dentro de la sociedad guatemalteca y que nos convertimos como en cola de tratados internacionales, ¿verdad? O sea, cuando deberíamos de ser un país libre y soberano con una independencia intacta. Entonces hoy vemos un artículo, ¿verdad?, dentro de ese acuerdo, el artículo 27, que es de la Convención de Viena,
en renunciar a herramientas de defensa nacional. Y creo que pocos estamos enterados del tema, o muchos puedan estar no enterados de la situación. ¿Qué va a pasar con Guatemala entonces? ¿Qué va a pasar con nuestro país, con los nuevos líderes que tenemos, y no pensar en el futuro, en el bienestar que necesita esta patria? Y fíjate, Manuel, cómo es interesante, porque cuando nosotros vemos hacia el sur del continente, vemos a nuestros hermanos de otros países sufriendo cosas increíbles, limitaciones a sus propios derechos, a sus propias libertades. Vemos aquí, si vemos al norte, aquí están nuestros hermanos mexicanos pasando por unos vejámenes increíbles, o sea, es increíble lo que está pasando. Guatemala, aquí, digamos, en Centroamérica, pues también lo vemos con nuestros hermanos centroamericanos, gobiernos que definitivamente solo están trayendo caos y están trayendo definitivamente una pobreza, una miseria. Y cómo se les ocurre a estas personas que deciden postularse para poder dirigir una nación, querer copiar o querer implementar ese tipo de gobiernos que solo traen pobreza, miseria, y nosotros lo repudiamos, pues no podemos nosotros aplaudir eso. Y ese es el llamado hoy, es el llamado a todos los profesionales. Yo estudié en la Universidad de San Carlos, San Carlista, en una parte de mi juventud. Y porque ya no es tan joven, ¿no? Ya no. Y el chip, mira, y el chip es que cuando salgas de profesional, como el pueblo de Guatemala, con sus impuestos, te pagó tus estudios, salí a servirle. Y mientras están en la universidad, andan gritando y haciendo un montón de cosas, pero una vez ya son profesionales y se escondieron. Y entonces la defensa de la patria, de la soberanía. O sea, no podemos, mis amigos guatemaltecos, profesionales, y los TikTokers y todos, no se vayan con el discurso, con la retórica. De verdad analicen, ¿acaso no aman esta tierra? ¿Acaso no aman este país? ¿Acaso no aman la tierra que los vio nacer? La tierra de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros. Hay que defenderla, mis amigos. Algo que le corresponde. Un llamado a los líderes religiosos. Nosotros no estamos pintados en la pared, hombre. Tenemos que salir a defender nuestros derechos. Tenemos un deber, tenemos una obligación como líderes. No podemos quedarnos ahí estáticos. Y proteger la Constitución no es una debilidad. No, claro que no. ¿Verdad? Ni tampoco es que estemos arcaicos o que seamos tercermundistas, como nos llaman, porque no permitimos que ciertas leyes globales arrasen Guatemala. Es correcto. Al contrario, ¿verdad? Creo que tenemos que defender la Constitución y que de verdad se cumplan las leyes al pie de la letra para que podamos tener un país como realmente nos lo merecemos, todos los guatemaltecos. Pero hoy cada quien, ¿verdad? Como yo te mencionaba hace un momentito, por orgullo, por interés, hay un pleito, ¿verdad? Por problemas tal vez personales que han tenido en su carrera política, pero están arrastrando a Guatemala, están arrastrando el país, y yo creo que, como acabas de decir, todos los que ejercemos un liderazgo tenemos que defender nuestros derechos, sin miedo, porque tampoco le estamos haciendo daño a nadie. Hablando la verdad. Estamos en nuestro derecho. La Constitución justamente nos asiste ese derecho de poder alzar nuestra voz y emitir nuestra opinión. Y mira, un gobernante alineado con el corazón del pueblo va a ser lo que el pueblo merece recibir, pues. Correcto. ¿Verdad? Así que todo el que hoy ejerce gobierno debe tener un corazón alineado con el pueblo, que es nuestra demanda, nuestra denuncia, nuestra petición hoy a través de este medio, ¿verdad? Ejercer a lo que fueron asignados dentro del país para verdaderamente pues que el día de mañana puedan ser recordados por algo bueno y no recordados por algo malo. Es correcto. Mis amigos, estamos terminando ya nuestro programa. Sin embargo, pedirles que si usted ya entró un poquito tarde al programa, pues lo pueda replicar, reenvíeselos a sus contactos, a sus amigos,
Somos una voz del liderazgo, una voz desde el liderazgo religioso, desde el liderazgo social. Somos una voz que estamos tratando de incidir en que haya una, como bien dice la República, un balance de poderes. Por eso les animamos a todos ustedes a tener esa valentía de alzar su voz y decirles que estamos acá como equipo, tratando siempre de llevarles a ustedes nuestras opiniones. Les bendecimos a todos. También les animamos a que pues nos envíen sus comentarios, nos envíen sus mensajes y vamos a estar ahí leyéndolos y vamos a estar interactuando con ustedes. Recuérdense del Noticiero El Vigilante y Cambio Radical. Puede buscarnos en las redes personales de Manuel Vélez y de Carlos González, que estamos ahí a sus órdenes para poder servirles. Nos despedimos, Manuel. Así que ha sido un honor, un privilegio estar con cada uno de ustedes a través de este medio, siempre instándolos a cada uno a que también oremos por este país. Oremos y hablemos con verdad y que defendamos nuestro derecho como debe ser y como Dios manda para que este país siga avanzando. Y obvio, no podemos dejar de orar por nuestras autoridades, que es un mandato divino. Así que les esperamos el próximo viernes en este programa y que Dios bendiga a cada uno.